pal Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Cuando se intenta fortalecer una empresa de wrestling, llevarla al éxito y tratar de conseguir repercusión mediática, es necesario tener una cara de la empresa que la represente allá donde vaya. Pero hasta los face más representativos del wrestling han tenido alguna etapa oscura en el bando de sus eternos rivales. Hoy vamos a hablar de luchadores que siempre fueron caritas de bebé, teniendo en cuenta que, según sus propias palabras, les resulta a veces mucho más cómodo ser talones que ser face. Ser toda su carrera profesional face es un gran mérito y además ser apoyados por el público, no como otros que siendo face les abuchean y tiran su camiseta de vuelta al ring. Para hablar de todo esto tenemos a don Julio, que ya está en segundo de Jovers. Hola, don Julio. Muy buenas, sí, he pasado de curso, estoy muy contento. Bueno, a ver si al final me saco el diploma. Vamos a hablar de ese señor que usted me habla, que le tira las camisetas y las devuelve. Sí, señor, sí, señor. Pero eso será más tarde. Que lo que has dicho, es muy difícil ser face durante toda su carrera. Hay gente que lo intenta y no le sale. Me estoy acordando de Les Luger. Les Luger lo intentaron y no sirvió de nada, porque al final pues sale todo. Y gente que ha sido face en el ring y en la vida real se comportaba como un gil. También hablaremos de eso. También los hay. Sí, señor, sí, señor. Pues como hicimos con el programa de los gil hace bien poco, pues vamos a hacer una ristra de luchadores y como siempre decimos a nuestros youtubers vientes, como se diga esto, que nos dejen en comentarios sus face favoritos. Y recordemos que todo face siempre ha tenido una parte heel, pero aquí casi el 90% de su carrera fueron face. Así es, y vamos a empezar con uno de los más míticos y más conocidos en España, pero eso fue también por el empeño de Héctor del Mal por apoyar a un luchador de WWF y por los lazos que le uniría por ser pues de Sudamérica, y Tito Santana pues ser mexicano, aunque sea de ascendencia. Decir que Tito Santana fue un gran luchador técnico y un luchador que era apoyado por el público, pero, opinión mía, para mí que le faltaba algo de química. Y no estamos hablando de la que se inyecta, precisamente. No, además, yo creo que este es de lo que se inyecta y se inyecta poco. Pero hay que decir que, o sea, era el típico luchador que siempre luchaba limpio, no recorría trampas. Pero sí, a lo mejor con el público no conectaba tanto. Sí es cierto que con el público latino sí conectaba muy bien. Aquí en España, por ejemplo, pues era el favorito de muchos. Yo es que soy de Tito Santana porque es lo más parecido a un español que hay. Digo, luego, por supuesto, vendrían Kane, que luego, pues evidentemente le superaría como luchador español. Pero bueno, que hay que decir que Tito Santana siempre fue muy respetado por todo el mundo, yo creo. No, Tanto era fuera un... como dentro del ring. Sí, gran luchador y gran compañero. Tito Santana, que fue campeón por parejas y campeón intercontinental. Cierto es que también el señor McMahon siempre intentaba atraer a todo el público y siempre en títulos que no eran, te iba a decir, no muy relevantes, pero ojo que Pedro Morales fue campeón de los pesos pesados, aparte de intercontinental también. Entonces, siempre recurría a figuras que representaran pues, a determinados colectivos, como fue el caso de Tito Santana. ¿Y apoyado en España? Pues porque era de los pocos que entendían el grito que decía ¡arriba! Arriba. Pues es que si no, si decían otra cosa, pues nosotros vamos cortos de inglés. Sí, además luego fue el matador, fue un killer, como decimos en los Face, pero de otro tipo, en un gimmick horroroso. Lo mataron con eso. Sí, le mataron un poquito. Y luego, bueno, recordar sus rivalidades con otro gran heel, que fue Rick Rude en esa época. Y luego, pues, con su compañero en Street Force, Rick Martel, que también, pues, Así es, también Randy Savage le quitaría el título. Porque el título intercontinental, porque date cuenta que sí que es cierto que se decía que era un poco anodino, no el estilo de lucha, pero sí él como persona. Entonces, cuando entró Randy Savage y pues entró con esas batas, esas gafas, esa manera de entender la lucha, esa locura que tenía él particular, la manager, pues entonces revolucionó la escena del campeonato intercontinental. Tito Santana, ojo, que se barajó
como la cara en la era de la New Generation, por encima de Bret Hart. Pero al final Bret Hart fue la persona de confianza para llevar a cabo esa transformación aburrida, esa transformación que hizo que WCW ganara en rating, esa transformación que hizo que hundieran no la carrera porque no pudieron, pero sí la moral del pobre Bret Hitman Hart. Y que claro, es que tenía más carisma Bret Hitman Hart que Tito Santana. En Sí, fin, yo creo que sí. sí, Lo que le faltaba a Tito era las gafas. sí, Pero si seguramente. Tito hubiera salido con un Conga. sombrero mexicano regalándolo al público, pues Ve- hubiera cambiado la cosa, hubiera Pues, sido más pues carismático. vestido de Speedy González, porque es que misma bajo que estas cosas no se cortaba. Así de claro. Ay, lo que hemos dicho en el Bueno, que programa estoy, que anterior, estoy pensando una cosa, que como Speedy González sale Santos Escobar ahora. ¿Sabes? Con el poncho. que lo que hablamos en el capítulo anterior del coronel de Beers y ese gimmick tan incómodo, por ejemplo, los comentarios de Jesse Ventura no eran mejores. Porque, por ejemplo, a Tito le decía que ese tipo que vende tacos en Tijuana, cosas así. Entonces, eran comentarios muy despectivos y comentarios que rayaban el racismo. Obviamente, no creo que haya dicho nada de esto el bueno de Jesse Ventura en el Saturday Night Main Event actual, porque si no, Esperemos que no. A ver, no sé, a ver. Es que, bueno, recordemos que Jesse Ventura fue gobernador de Minnesota. Que yo creo que así sí, es. que yo creo que sus comentarios, pues, aunque bueno, ahora tenemos gobernantes que por esa boquita sueltan cualquier cosa que. Ahora Bueno, todo vale. ahora todo vale, sí, señor, sí, señor. Vamos con otro face de manual, que es Ricky Steamboat, uno de mis favoritos. No sé si para ti también. Pues a mí fíjate que me pasaba un poco como con Tito Santana. O sea, era conmigo, no vamos a decir con el público, conmigo Rick Steamboat no conectaba al 100%. Evidentemente, es imposible e indudable cuestionar las habilidades técnicas y luchísticas de Rick Steamboat y cómo entendía el wrestling. También es cierto que Rick Steamboat siempre iba y venía de las empresas, o sea que ese personaje face que él tenía y que desarrolló a lo largo de su carrera, a lo largo de negociar con él en una mesa no era fácil, porque siempre, por lo que quiera que sea, salía de las empresas, luego volvía, luego salía, luego volvía. O sea que a nivel de despachos no era fácil. No, no. O No, es porque verdad. él defendía su figura y su posición, como lo hizo en WrestleMania 3 cuando ganó el título intercontinental y dijo al señor McMahon, van a hacer mi hijo, me voy a mi casa a cogerme los 4 meses de paternidad, y el señor McMahon le dijo, vale, vete, vete. Y esto es lo que te va a durar el título intercontinental a Claro, ti. vete que te vas a ir. Totalmente, sí, sí. Claro, y cuando volvió en la segunda época, le dijo, le vas a hacer el job al Undertaker en WrestleMania 6 para que así el legado comience. Y él dijo, sí, me va a enterrar a mí este tío que nadie sabe quién es, siendo yo campeón del mundo y campeón intercontinental. Y va a venir este tío a enterrarme. Pon a uno que haya salvado tú el culo en alguna ocasión, le hayas librado de algo muy oscuro, que te va a decir que sí. Y ahí metieron a Jimmy Snuka. Porque Ginny nunca está muy agradecido a Vince McMahon. No, no, Por cualquier desde cosa, luego. por cualquier circunstancia de la vida. Bueno, sobre todo famoso, y siempre lo has nombrado tú, Luis, los combates, la trilogía famosa con Ric Flair, con ese Ric Flair, además, pues haciendo de heel y Ricky Steamboat de face. O sea Te voy a contar que en alguna ocasión lo he contado. Yo conocí personalmente a Rick Steamboat. Yo estuve hablando con Rick Steamboat, vamos a decir, porque aquí no hay que decir cosas para quedar bien, ni inventarte la mitad como hacen otros. Yo hablé con él 1 minuto, 1 minuto y medio, que además está grabado. Y aproveché para decirle que yo era gran fan de él por su técnica y su habilidad, que el mejor combate que yo había visto de él en WWF fue el de la WrestleMania 3 contra Randy Savage, que fue magnífico. Él dijo que fue el mejor combate para esa duración y que todavía todo el mundo se lo recuerda allá donde va. O sea, aunque hiciera la trilogía magnífica contra Ric Flair, es mucho más sonado y conocido el combate por la exposición que tuvo en WrestleMania 3 contra Randy Savage. Y luego también le comenté el tema de Ric Flair, obviamente, porque yo llevaba el título de 10 Pound of Glory firmado por Flair y también me lo firmó él.
Y entonces, evidentemente, vio la firma de Ric Flair y le dije que también era muy fan de Ric Flair y que esa trilogía fue genial. Y él me dijo que su mejor combate no fue el primero donde ganó el título, sino el segundo, que fue el que más le gustó a él. O sea, que no por haber ganado el título fue su mejor combate, que eso también dice mucho a favor de él, porque dices, no, yo gané el combate, es mi mejor combate porque he sido campeón del mundo. No, el segundo que no lo gané, que fue descalificación, pues fue el que más me gustó y el que más disfruté, porque ellos se conocían desde los 70, habían estado luchando. Una rivalidad que duró décadas. Entonces, bueno, décadas, porque fueron los 70, los 80 y los 90 cuando volvió a WCW y todavía Ric Flair andaba por ahí dando mal y nadie pensaba que seguiría dando mal en WWE. Sí. Fíjate hasta dónde duró. Comentamos tú y yo su último combate. Y tanto, y espérate que no vuelva. Efectivamente. Vamos con el verdadero campeón del pueblo. Y no es La Roca, es Bruno Sammartino. Allá en las redes, obviamente, porque no te lo van a decir en la cara, porque nadie habla de wrestling en mi entorno, dicen que el Bruno Sammartino fue uno de los mayores politiqueros y que su reinado fue por eso. Y decir eso es no tener ni puta idea de wrestling, ni contextualizar lo que hacía Bruno Sammartino. Bruno Sammartino llenaba el Madison Square Garden noche tras noche. Bruno Sammartino era una locura lo que la gente lo quería. Y Bruno Sammartino era una eminencia allá donde iba. Era admirado, era querido. Y además era el campeón que fue más de 2.300... Sí, algo así, 2.300 días, en 2 etapas y tal. Bueno, No, 2.300 días, bueno, una barbaridad. Pero la cuestión está en que Bruno Sammartino se echó a la espalda a la WWF y fue de los pocos que exigía un porcentaje de taquilla. O sea, a mí vienen a ver al Madison Square Garden lucha, pero vienen a verme a mí. Y el día que no estoy yo se nota. Por lo tanto, si tú quieres que yo luche y tenga esta carga y que además el pobre, cuando ya no podía más, le dijo a McMahon, mira, me tomo unas vacaciones porque es que es muy agotador estar luchando noche tras noche. También lo que hemos dicho de los face, esa gran, pues tenía un peso en la espalda grandísimo que tenía que noche tras noche, pues hablar con la gente, quedar bien, hacerse fotos, pararse. Pues hay gente que, mira, ya llevo ya 7 años así, ya estoy harto. Y eso fue lo que pasó y eso fue porque perdió el título de WWF la primera vez. Bruno Sammartino, un face de manual, y si comparamos eras, tendríamos a Bruno Sammartino en los 60-70 y a Hulk Hogan en los 90, en los 80. Esas serían las grandes figuras que llevaron a la WWF de los McMahon a la posición a la que llegó. Bueno, y decir que evidentemente un hombre que al final su papel de hombre honesto, fuerte, de trabajo duro, integridad, vendía muy bien y senior, pues lo sabía y por eso hacía que este hombre fuese la cara de la empresa. Y es lo que le gustaba a la gente, ese héroe. Y es que él lo hacía muy bien y lo representó muy bien. Y a lo largo de su carrera poco lucharía fuera de WWF. A sus inicios sí. Luego ya se pelearía con los McMahon, como siempre, pues porque los McMahon solo querían negocio y lo engañaban. Hecho que hizo que luego volviera como comentarista, porque dice, os voy a demandar porque es que me han chivado que me estáis robando. O sea, siempre lo que hacían es algo muy curioso. Los McMahon, por ponerte una cifra, 30.000 personas han entrado en el pabellón, pero luego, de cara a los impuestos, habían entrado 20.000. Y de cara a pagarle a Bruno Sammartino, habían entrado 20.000. Entonces tú mismo te estás contradiciendo. Si yo soy la hacienda pública y tú dices que han entrado 30.000, vas a pagar por 30.000. No, pero que solo han comprado 20. Ah, pues no has dicho 30, espabilado. Ya verás cuando auditen la WrestleMania 3 ahí en Detroit. Tiene que pagar más impuestos más McMahon. Yo creo que eso lo ha hecho Mezler ya. Los contó uno por uno. Pues seguro. Vamos con el siguiente. Carlitos Colón. Casi nada. Si hablamos de mitos y leyendas, podemos decir que cada empresa e incluso cada país tiene una leyenda. Si
Japón tuvo a Rikidozan, Japón tuvo al gigante Baba y Japón tuvo a Antonio Inoki, Puerto Rico tuvo a Carlos Colón. Igual que la República Dominicana tuvo a Jack Veneno. Siempre ha habido un personaje que ha sido el que ha capitalizado pues toda la lucha de esa empresa o de su país. Carlos Colón ha sido mítico. Míticas han sido sus rivalidades con Ric Flair. Y parte de los títulos que no han contabilizado en el total de Ric Flair fueron los que perdió tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana. Títulos fantasmas, que iba a Puerto Rico, lo perdía porque él quería, porque entendía que el negocio mejoraba y porque un pabellón repleto de gente viera que el héroe local ganaba al campeón, que era el más prestigioso del mundo en ese momento, pues era bueno. Y entonces ellos lo hacían, pero luego llegaba la comisión y decía, esto no ha sucedido. Y como no había tele y como no había repercusión, no había sucedido. Solo había sucedido para los ojos de quien lo había vivido en directo. Eso también es bonito, vivirlo. Cosas que no han sucedido realmente. También. No, claro, porque ellos sí que pueden decir que lo vieron. Igual que cuando los Rockers ganaron el título por parejas, que solo lo vieron quienes estaban allí. Porque luego el bueno de Jim Ainville Neidhart negoció, porque él dice, me largo. Y dice McMahon, pues os quito el título. No, que no me largo, pues os devuelvo el título. Y ya está. Y el pobre Y ya está. Y ya está. Y ya te digo, el pobre Marty Jannetty pues se quedó ahí con el trauma. ¿Qué le vamos a hacerle? Y a día de hoy todavía lo sigue arrastrando. Todavía está el hombre ahí. Vamos con otro grupo y vamos con el jefe Jack Strongbow. Jay Strongbow fue uno de los hombres fuertes de los McMahon porque luego era el road agent y era un luchador también muy respetado en el mundo del wrestling, en el mundillo. Decir de Jay Strongbow que también normalmente las etnias representaban y querían también que fueran face. Y normalmente los indios americanos nativos eran luchadores face, excepto cuando de repente Fatanka pues entró en la corporación del $1.000.000, que se olvidó de sus raíces, de su legado, de todos la comunidad. Entonces, normalmente estas etnias siempre eran face. Y Jay Strongbow fue uno de los que popularizó los indios nativos americanos y también pues su estilo de lucha era muy característico y esos bailes, esas plumas, pues era algo muy llamativo. Vamos con uno que a lo mejor hasta conoce a la gente, que sobre todo la gente actual, la gente que solo sabe de WWE, que es Rey Mysterio Jr. Ojo, que es que ya no saben ni que es Junior, porque su tío era el Rey Misterio verdadero. Y hay algo que me resulta curioso cuando se dice Rey Misterio es la mejor máscara del mundo. ¿Pero qué se refiere? ¿A la más bonita? Porque ni siquiera es la más bonita. No, pero tiene muchas. Claro, pero dice, no, es que es la mejor máscara. Ni es la mejor máscara de diseño, ni es el mejor luchador enmascarado de la historia, ni siquiera el luchador en WWE y su historia mejor que ha pasado por la empresa. Porque eso sería, como decimos siempre, un insulto al resto de luchadores. Tú puedes dar tu opinión desde tu punto de vista, pero no des una opinión categórica. Y dices, Rey Mysterio es la mejor máscara de la historia. No. Incluso la mejor máscara de WWE. Por WWE, WWF, WWF ha pasado 1000 máscaras, que hablaremos de él. Y para no hablar mucho de él, vamos con Tiger Mask. Tiger Mask fue 3 veces campeón del peso junior de WWF. En el año 82 estuvo luchando en WWF. ¿Es Rey Mysterio mejor que Tiger Mask? No, porque no tiene que nacer veces. Para empezar, no tiene una serie de dibujos animados. No una, dos series de dibujos animados. O sea, ni esa canción. Efectivamente. Pero hay que decir que Rey Mysterio, que a mí me gusta, es un luchador que me gusta, sobre todo porque es un underdog de manual. Pero no es la mejor máscara de la historia, como dices tú, Luis. O sea, pero WWE ha sido una buena máscara.
Y Vamos a matizar, vamos venga, a matizar. Rey Misterio Jr. o Rey Misterio es el luchador más famoso contemporáneo eso es. Ahí sí que estamos de acuerdo con eso. de WWE. Ujú, Así lo compro ujú, y así paso por el aro. ujú. Pero no me hagáis pasar por el aro por otras cosas, por lo que acabo de decir, porque lo que diremos más adelante. Otra cosa, yo siempre he defendido al Colibrí, que es como debutó en AAA. Ese era Rey Misterio Jr., el Colibrí, porque empezó a utilizar una serie de técnicas de lucha que no se habían visto hasta ese momento, pero porque pesaba 40 kilos también. Mascarita Sagrada también las hace, las hacía. Entonces, Rey Misterio Jr. revolucionó el mundo aéreo en la lucha libre. Luego ya se convirtió en Rey Misterio, lo veríamos en la ECW, con magníficos combates contra Psicosis y contra Juventud Guerrera. Es imposible no decir lo gran luchador que es, porque lo es. No, eso es. Yo ya puedo decir si estoy de acuerdo o no en que fuera campeón de los pesos pesados, porque campeón de los pesos pesados yo no lo veo. Pero bueno, eso ya, como hablamos, son opiniones mías. Pero cuando hablamos de datos objetivos, Rey Mysterio Jr. revolucionó el mundo de la lucha y ha sido un gran luchador. Evidentemente ahora no al nivel anterior, pero sigue representando lo que ha sido. Pero no es la mejor máscara de la historia. Porque es lo que te digo, porque sería insultar al resto de luchadores enmascarados Que, o que, tener muy poca idea de lo que se está hablando. que no se está insultando a Rey Misterio, que es un gran luchador, que está ahí, es como yo he dicho, un dedo de manual, el hombre que seguramente tenga más conexión con el público latino actualmente Lo de hace es. mucho tiempo, pero es que ha habido otros luchadores también que han ido con máscara y que han sido mejores, hay que decirlo así. Y también te digo, un luchador muy simpático. Es un luchador muy cercano Sí, sí. y un luchador muy querido. Pero eso no quita para que nosotros demos nuestro punto de vista. Y esto viene, porque ya que estamos, es porque el otro día me tomé la libertad de coger una captura de Rolso, que Rolso es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la WWE en español como un gran youtuber por el seguimiento que tiene. Y yo puse esa captura y dije eso. Imagínate pensar que Rey Misterio es la mejor máscara de la historia. Solamente eso. Y entonces él me contestó por alusiones y entonces dijo que él hablaba de WWE y que no le sentó muy bien que yo no lo citara, sino que pusiera una captura de pantalla. Yo le dije que en otras ocasiones sí sucede, yo sí que lo puedo citar sin ningún problema, porque incluso yo podría hacer un debate con él de cualquier tema. Julio, de cualquier tema que él sepa. Sí, porque él, como dice, en esa captura que lo estoy leyendo, ese hilo, solo sabe de WWE. Ya, pero ¿desde qué año? Claro, E y F, Y WWF, ¿sabes? si le añadimos una W Claro, ahí delante, estamos. Le añades una W delante. porque entonces estamos en la historia de siempre. El primer español en pisar WWE es Acción, es Akit, es Carlos. Pues no, No, que queda muy bonito. ¿Que decir eso es ir en contra de la carrera o de él personalmente? Que no, pero ¿cómo vas a ir en contra de alguien que ha logrado de donde salió a donde ha llegado efectivamente. y lo que es y lo que representa? Que nadie está diciendo eso. Que aquí siempre vamos a el fondo de las cuestiones y de que de repente yo lanzo una verdad absoluta sin hablar de otras cosas. Yo sé de esto, ¿vale? Pero tú sabes de esto, pero es que hay más visión aparte de lo que hemos dicho en alguna ocasión. La lucha libre no empezó cuando tú la comenzaste a ver. Ah, no. ¿No empezó cuando Hulk Hogan? No, es que si Mucho no, más. no hubiera llegado yo a esto. ¿Por qué yo llego a investigar y a documentar la lucha desde 1907? Pues porque a mí siempre me ha gustado buscar los inicios. ¿Por qué yo cogí y llegué y encontré, que lo habrá hecho otra gente antes o después, no lo sé, pero yo quería saber quién era el primer campeón de España de los pesos pesados y aquí está datado con la foto, porque era mi misión, yo lo quería saber. Y a mí me gusta investigar las cosas por mí. Y así es como llegué a documentar este libro y a que Óscar Alarcia en Libritos Jenkins lo publicara.
Entonces, eso es. Si yo pensara que la lucha empieza donde yo la empecé a ver, empezaría en 1989. Y la lucha libre data desde 1820, cuando luchadores que se llamaban luchadores y eran boxeadores, empezaron a añadir, a integrar determinadas técnicas y movimientos a su estilo de lucha. Entonces, parece que algo más antiguo hay. Yo, como siempre digo, un saludo a Action, a Carlos, a X, pero todos sabemos que el primer luchador español en WWE fue Kane, como también sabe el señor Ulises Ueda. Vamos con el siguiente, venga. Bueno, esto es doble, por así decirlo, porque viene Jim Russell y B. Brian Blair, que hicieron pareja con las Killer Bees. Uno de los equipos más famosos, queridos y ovacionados en la historia. Estos sí que eran face de manual. Eran face que también tiene que haber en el mundo face una imagen que atraiga a los niños. Como cuando se les ocurrió convertir a los sacamantecas, siendo que habían sido los cabreros o habían sido unos tipos que eran los más malos del mundo y que además hacían sangrar a todo Dios y que tenían un estilo de lucha muy, muy rudo. Pues de repente los convirtieron en los sacamantecas en WWF. Pues siempre tiene que haber esta figura de luchadores que atraigan a otro tipo de público, que es el público infantil. Pues los Killer Bees eran unos luchadores que hacían y atraían a este tipo de público. Luchadores que han tenido carreras muy longevas, que han luchado pues incluso en la WWF de Abrams en los 90, han luchado en Japón y siempre han desarrollado su labor en el bando de los face. Además, famosos por el famoso tag rápido. Cambiaban, pegaban un golpe, tac, pegaban un golpe, cambiaban. Pues sí, bastante famosos. Hemos traído aquí una parejita. Vamos con uno que se ha hecho película y todo. Sale un poquito en una película. Vamos con Kerry Von Erich. Kerry Von Erich, que fue uno de los primeros luchadores que yo admiré. Uno de los primeros luchadores que yo vi y que me llevó a donde estoy ahora. Porque yo veía a ese tipo y yo quiero tener el cuerpo como ese tipo. Y eso, en cierta manera, a mí me condicionó e hizo que profesionalmente desarrollara mi labor dentro del mundo del fitness. A mí era un tipo que me gustaba muchísimo y que me daba mucha pena. Porque, es imposible no ver en su cara, cuando luchaba, que algo sucedía. Es un hombre con cara triste. Con mirada triste. Sí. Totalmente. Y eso a mí me sumía en un profundo dolor, porque era un gran luchador. Campeón de la NWA, que se lo quitó a Ric Flair. Un luchador que tenía planta, tenía técnica, no era el mejor técnicamente luchando, pero se desenvolvía muy bien. Y luego tenía carisma, pero un carisma contenido. Porque la gente sí que le gustaba, sobre todo cuando estaba en su Texas natal, era una estrella de rock. Las chicas se volvían locas cuando subía al ring, él y sus hermanos. Entonces fueron figuras muy importantes. También sus hermanos hicieron la mayor parte de su carrera como face, porque eran los Von Erich, excepto el padre, que fue uno de los mayores heels de la historia, pero que al final se convirtió en face por su propio bien y para llevar a cabo la empresa WCCW, que fue la empresa de Texas que él tuvo esos últimos años. Kerry Von Erich, campeón intercontinental, campeón de los pesos pesados de la NWA y que lamentablemente pues acabaría con ese triste final que nadie hubiera querido que ocurriera, pero que estaba sumido en una depresión y que al final él vio una salida, pues el quitarse la vida. Y recordamos siempre, fue el Texas Tornado, para la gente que vio la época, como tú y yo, de Telecinco. Vamos con una máscara más, 1000 máscaras, no una, 1000, vamos con ella. Mil Máscaras es uno de los personajes más controvertidos del mundo del wrestling, sobre todo llamado Mr. Personalidad. Se le critica porque dice que tiene, en vez de Mr. Personalidad, es Mr. Ego. Pero yo siempre he defendido a Mil Máscaras y digo que si es Mr. Ego es porque puede y porque quiere.
Mil Máscaras ha sido uno de los mejores luchadores de la historia. No el mejor luchador enmascarado. Para mí sí que lo es, pero yo no digo eso porque hay otros luchadores. Pero Mil Máscaras ha sido uno de los mejores luchadores. Primero por su estilo de lucha, por sus vuelos, por llevar ese estilo a Estados Unidos, por luchar en WWF en los años 70, por ser el primer hombre enmascarado en luchar en el Madison Square Garden, que estaba prohibido en Nueva York, y fue el primero en luchar enmascarado, por ser un luchador que hizo carrera en Japón, tanto que su mujer es japonesa y sus hijos también. Un luchador que aprendió inglés siendo mexicano. Entonces, cuando se habla de esas cosas, es decir, el Santo es más famoso, que el Santo ha sido face de manual también. Hay diferentes connotaciones. Como Máscara, el Santo ha sido el icono pop más importante de la historia enmascarado. El luchador, quizás a nivel de México, más conocido. Pero Mil Máscaras ha sido el más internacional. Internacional, que no es luchar en WWE toda su carrera. Internacional es irte a Japón, internacional es ir a Europa, internacional es ir a Estados Unidos cuando nadie iba. Y además él fue culturista también. Entonces era esos físicos de superhéroe. Y porque una máscara también llama mucho la atención. Él salía con su máscara, con su capa, pues era un superhéroe. Y era un halo lo que creaba a su alrededor. Pero era un tipo muy difícil por el ego que tenía, pero porque él se creía lo que era y lo que representaba. Él tuvo problemas con Bruiser Brody, porque a ver quién de los dos no le hacía el yo, pero sí que le hacía lucir bien al rival. Mil Máscaras no lo hacía. Mil Máscaras lo hacía con quien consideraba, porque, por ejemplo, hay un combate de él en Estados Unidos contra Cactus Jack, que en una de estas, Cactus Jack salta fuera del ring y él se aparta. O sea, lo ve volar y dice, yo aquí me voy a quedar para recibirte a ti, para quedar bonito tú. Se aparta y se cae al suelo Cactus Jack. Pero bueno, Cactus Jack Da igual, era sí. algo, no, que le gustó. Por eso, Incluso, no, y por ahí- eso que ya le da igual que se sea un golpe. Y sobre el Santo, lo que has dicho tú, sí, con No Pop, todos sabemos que tiene mogollón de películas. Recuerda que en otro programa que hago, me lo están pidiendo totalmente que haga las películas del Santo, no sé por qué, pero bueno, en fin. Alguna vez lo haré, pero vamos, cuando esté muy enfermo y esas cosas, que no tenga otra cosa que hacer, pues haré las películas del Santo y me veré alguna y tal. Pero sí es un icono pop. Y luego que tuvimos, vamos a decir un entresijo, una de estas cosas entre bastidores, Luis, entre tú y yo, con dos caras que tuvimos ahí, ¿qué hacemos? Le metemos como face, como heel, pero claro, es que ahí tuvimos pero, ahí ese debate. pero no te preocupes porque su nombre lo dilucida. Dos caras. Tiene dos caras, Si efectivamente. tiene dos caras es muy complicado saber si era face o era heel. También queríamos ponerle, porque como es el padre de Alberto del Río, y así nos metíamos con Alberto del Río. Que todavía Bueno, pero nos podemos meter igual. ¿Te ha demandado? Todavía no. No, todavía no. Pero, ya que has nombrado a Alberto del Río, ojo, que Mil Máscaras es su tío. Y él dice que es el mejor de la familia. Pero ¿cómo vas a ser tú mejor que Mil Máscaras? ¿Pero tú qué te has creído? Es que además Mil Máscaras está vivo. Ya. Mayor, pero Mayor, vivo. pero O sea, está que vivo. Mil Máscaras le puede contestar y además no se anda con tonterías. Porque Mil Máscaras toda la vida ha dicho lo que pensaba a pesar de los demás. Y si te puede decir lo que quiera, te lo dice. Y más a su sobrino que ya se lo ha dicho. ¿Qué coño vas a ser tú el mejor de la familia? Teniendo a su padre, teniendo a primos, teniendo a tíos. ¿Cómo vas a ser tú teniendo... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro que no eres el mejor de la familia, ni lo serás. Porque Bueno, ya no pero se sabe si lucha o no lucha, ni dónde lucha, ni por qué lucha, ni con quién lucha. pero es de esta gente que coge Twitter y hace sentencias de estas de soy el mejor o este es el mejor. Pues es lo que hay. Bueno, pero luego la gente se lo cree, los youtubers se lo creen y luego lo dicen. Ahí estamos. Vamos con el siguiente face de manual, Pedro Morales. Pedro Morales sería el sustituto natural de Bruno Sammartino. Es muy curioso cómo los McMahon, establecidos en Nueva York, quieren que, sobre todo, los grupos y núcleos de población extranjera se sientan representados en el wrestling. Y lo hicieron muy bien, con los italianos, con Bruno Sammartino y con los puertorriqueños y, por extensión, al resto de hispanohablantes, pues
con los de Puerto Rico. Y así lo hicieron con Pedro Morales. Pedro Morales también era muy querido por el público, pero Pedro Morales tenía muchos demonios también. O sea, no solamente han sido los luchadores de los 80, sino también los de los 70, porque se dice que era, lamentablemente era alcohólico, que uno de los cinturones que se perdió fue el suyo porque lo subastó, porque también era adicto al juego. Entonces, fuera del ring no era tan face como era dentro. No, pero también hay algunos por ahí que hablaremos más tarde. Vamos con ECD Jones. ECD Jones también fue una gran leyenda, pero que cuando llegó a WWF no pasó de ser un jobber. Son cosas muy curiosas. También era el concepto de McMahon. Si tú en una empresa eres la figura, eres el mejor, incluso eres campeón, y llegas a mi empresa y eres un jobber, es que mis luchadores son lo mejor del mundo. Entonces, eso lo ha hecho con muchos, con luchadores como Buddy Rose, que fue campeón por parejas en la agua, lo lleva allí y era un jobber. Evidentemente ya se había desbaratado de comer, pero era Buddy Rose. Pero eso lo hacía él continuamente y fue lo que hizo con ese de Jones. Yo lo he puesto en la lista porque fue el primer luchador en la trupe de luchadores que yo vi luchar en directo, porque vino en la gira de la IWCCW de Saboldi, que por poco viene Cactus Jack, vino a Zaragoza en el año 91 y yo vi a ese de Jones luchar. Entonces es algo que todavía tengo en mi memoria, vaga memoria después de tantos años, pero fue uno de los luchadores que yo vi y uno de los luchadores que era muy querido y aclamado por el público. Además, recordado por enfrentarse a King Kong Bundy en la primera WrestleMania. Vamos con, bueno, también alguien famoso, pero ¿qué? Por el hijo, sobre todo, pero ojo con Rocky Johnson. Rocky Johnson, que rompió barreras. Fue campeón por parejas, el primer campeón por parejas negro en la historia de WWF con Tony Atlas. Luchadores que destacaban por su tremendo físico, más que por su técnica, aunque Tony Atlas ha hecho más de un combate muy bueno. Rocky Johnson quizás no tenía esa calidad luchística, pero sí que es cierto que tenía una planta que llamaba la atención y luego además que estaba pues muy ligado a los samoanos porque se casó con la hija de el abuelo de The Rock. Que si queréis saber todas estas cosas, tenemos un programa donde desentrañamos toda la genealogía del Bloodline. O sea, con eso, que nos costó mucho, joder. Eso sí que es desentrañar un árbol. Vamos con otra figura icónica, sobre todo en Japón, Antonio Inoki. Antonio Inoki no solamente es el fundador de New Japan Pro Wrestling, sino que creó, con ayuda de varios luchadores extranjeros, con Karl Gotch y también con Robinson, uno de los estilos más aclamados y más verídicos en la lucha, que es el Strong Style japonés. Date cuenta que llevó a los mejores entrenadores y luchadores técnicos de la historia a formar a los luchadores que quería que desarrollaran su carrera allí. Y el pensamiento de lucha de ellos es que un novato no iba a ganar combates y un novato, para ser grande, tenía que irse a otros territorios y a otros países a formarse. ¿Qué es eso de nacer, desarrollarte y morir en WWE? No puedes decir que has sido un luchador. Es como lo que hablamos de yo soy fan de la lucha y solo veo WWE. Yo soy luchador profesional y solo he luchado en WWE. Por solo ver WWE no dejas de ser fan de la lucha, pero hay vida fuera. Igual que como luchador hay otras empresas que hacen que tengas otras rivalidades, otra visión del wrestling, otra forma de entender la lucha, que si tienes que descargar el ring y montarlo, lo montas. O sea, es otro concepto diferente. Y Antonio Inoki era lo que hacía con sus luchadores. Y Antonio Inoki fue una leyenda. Yo cuando fui a Japón, hay merchandising en cualquier sitio. No te estoy diciendo en una tienda de lucha. En una tienda de abanicos
estaba el abanico, el Pai Pai de Antonio Inoki. Y yo me lo compré, obviamente. No lo vas a Pero, dejar ahí. ¿cómo te lo compras? Vamos, mataría por un abanico de Antonio Inoki. Y además decir que, evidentemente, como has dicho tú, es un héroe nacional y famoso fue su combate contra Mohamed Ali en el 76. Y más aún, Luis, otra cosa que comentamos tú y yo, el Collision in Corea, que llevó la lucha a Corea. Corea del norte, no a la del sur, la del norte, que también, bueno, la del sur también tiene lío. Pero la del norte, bueno, ahí no hay líos. O sea que... No, ahí no hay líos ni información Así que lo, que lo desacredite. Vamos con otro que también has hablado tú de él en anteriores programas, que es Magnum TA. Magnum TA era un luchador que era la viva imagen del luchador face. Un luchador alto, un luchador con porte, un luchador de los 80. No tiene esta imagen ya de finales de los 80, 90, musculado, depilado. No. Era un luchador de decir, mira, este tío tiene aspecto de luchador. Pues su bigotillo, sus greñas, Su pelo mullet, sí, sí, pelo en el pecho, sí, sí. pero que tuvo grandísimas rivalidades, por ejemplo, con Tony Blanchard, con Ric Flair, que era aclamado, querido y adorado por el público, y que un trágico accidente destrozó su carrera profesional y que a día de hoy todavía no ha conseguido andar sin necesidad de ayuda. O sea que todavía renquea ese accidente que tuvo. Magnum TA se habló que podía haber sido Hulk Hogan antes de Hulk Hogan. Lo que pasa que si lo analizamos realmente, tampoco tiene mucho que ver con Hulk Hogan de aspecto. Y al señor McMahon siempre le ha gustado ese aspecto. No sé si le sugeriría ciertas cosas que él hubiera aceptado, aunque me extraña por su forma de ser y de entender el wrestling. Pero siempre se habló que hubiera sido el campeón de la NWA y que quizás hubiera saltado a WWF. Pero eso son suposiciones y solo nos quedamos en lo que realmente pasó, que fue un gran luchador, querido, aclamado y uno de los mayores face de la historia del wrestling. Vamos con otro, el Junkyard Dog. Este sí que ha sido aclamado, mítico, de los dibujitos Sí. del Rock and Wrestling Connection, que siempre sale ahí con su cadena al cuello como aliado de Hulk Hogan. Poco más que decir, es que Junkyard Dog era aclamado, querido, porque salía dando cabezazos de rodillas, salía haciendo como si fuera, pues eso, pues un perro de la perrera, que es lo que significa el Junkyard Dog. Sí, que salía con el collar y bueno, su entrada todo el mundo la coreaba. Más que el JIT de Jey Uso o el WO de Cody, ahora mismo. Vamos con los siguientes, que tenemos a Johnny Saint. ¡Buah! Si hablamos de leyendas, como hemos hablado en el capítulo anterior de Face, o sea, de Hills, hemos hablado del monstruo del lago Ness y también hemos hablado un poquito de Big Daddy. Johnny Saint ha sido uno de los mejores luchadores técnicos de la historia. Hemos hablado del Strong Style de Japón, pero es que Inglaterra tiene su propio estilo. Ese estilo de llaveo, ese estilo serio, ese estilo duro. Y Johnny Saint ha sido uno de los mejores llaveadores de la historia, que fue entrenador y que trabajó para la NXT UK y que también daría el salto porque cuando se cerró NXT UK, varios de allí saltaron a Estados Unidos para llevar la NXT en Estados Unidos y uno de ellos fue él. Pero es que él es una figura de venerar. O sea, a ti te entra este tío y tú estás entrenando y lo mínimo que puedes hacer es ponerte de rodillas y venerar a este gran luchador porque es un mito y una leyenda viva. Uno de los que también fue Johnny Moss. Johnny Moss, que fue compañero mío en Hammerlock cuando yo fui a entrenar y a formarme como luchador. Pues ahí estaba Johnny Moss, el vigilante, que luego daría el salto. Él lucharía en la NWA Hammerlock, luego ya montaría su propia escuela, pero la tuvo que dejar cuando se fue a Estados Unidos y él está trabajando en NXT como Johnny Saint estuvo también. Vamos con... Tienes que enojar. Como el anterior programa de los Hill, pues aquí también tienes que enojar. Es tu Hart. Y este sí que tiene que ver con Brett. Pero ¿cómo es posible que no saliera un Hart? Claro Ni en que los sí. buenos ni en los malos. Stutt Hart no es que fuera
un gran face, es que era el face. Stu Hart era un tipo que en la época dicen que las mujeres se volvían locas con él por su aspecto físico. Pues porque era guapete, porque era simpático, tenía un estilo de lucha muy dinámico, luchaba muy bien, era un gran luchador y eso le hizo que todo el mundo le apoyara. Luego ya él montaría su propia empresa, su propia escuela de lucha en Alberta, en Canadá, Stampede, cuna de grandes luchadores canadienses y donde otros norteamericanos, por ejemplo, y japoneses desarrollarían su estilo de lucha, igual que también de Puerto Rico, también aparecerían por allí. Stu Hart ha sido, si hemos nombrado a los luchadores japoneses que fueron entrenados por Karl Gotch y por Robinson, este sería uno de los grandes entrenadores que formó a grandes luchadores, sobre todo canadienses, aunque también formaría otros que eran estadounidenses, pues como Billy Graham, por ponerte un ejemplo, y que la gente no conoce tan fácilmente como otros que puedes nombrar tú ahora mismo. Y bueno, ya sabemos, el padre de Bret y de Owen, y bueno, y sobre todo famoso por la mazmorra. La mazmorra donde se estrena la gente, pues ya sabemos, y salen grandes luchadores. Bueno, nos quedan 3, porque ahí hay 2 que estoy poniendo la foto, pero son de los que a nosotros nos gustan hablar de ellos. El Warrior, el Ultimate Warrior. Pues el Ultimate Warrior, que la mayor parte de su carrera fue face, excepto una pequeña etapa con Gary Hart de representante, de manager, en WCCW, que fue malo. Pues el último guerrero, el guerrero definitivo, el Dingo Warrior, el Warrior, pues fue también heel un pequeño periodo de tiempo. Pero es cierto que sus inicios fue face con Sting, como los Street Fighter o... No, que eso era el No, eso es el videojuego. videojuego, ¿no? Los Freedom Fighters, por el estilo. Freedom Fighters, Street Fighter, al final pegaban igual. Sí. Bueno, estos pegaban un poco menos, sobre todo el Warrior. Pero ahí lo tenemos como uno de los mayores face representativos y que el público se volvía loco simplemente porque saliera corriendo y agitara las cuerdas. Efectivamente. Y bueno, pues recordemos que este es el caso de face en el ring, heel en la vida real, porque vaya personaje. Madre mía. Vamos con el siguiente y me vas a permitir pues poner esto que yo creo que hay gente que sigue Chokerland, pues le va a gustar. Goldberg. Goldberg, que fue siempre face, excepto unos meses que le dieron por volverlo heel, que tampoco sirvió de mucho, pero Goldberg fue un auténtico fenómeno. No fenómeno como decía Alfari, No. sino fenómeno por lo que supuso en el momento. La gente quería ver a Goldberg, la gente aclamaba a Goldberg. Goldberg hacía combates de menos de un minuto, tenía 3 movimientos, pero era un arma destructiva. Era alguien que sabía que iba a ganar y la gente lo sabía e iba sumando victoria tras victoria, aunque WCW sumaría muchas más de las que tuvo. Pero bueno, fue un mito, fue una leyenda, confirmado luego en WWE para mal de muchos, pero un luchador que hay que tenerlo presente porque es historia. Sí, además lo hemos puesto como face porque cualquier luchador, villano sobre todo, heel que se enfrentase, pues lo reventaba y ya está. Pero bueno, que tampoco da para más Goldberg, o sea, hay que decirlo claramente. Y quiero acabar, este ha sido he sido yo quien lo ha puesto. Vamos a acabar con el hombre que le devuelve las camisetas, que para mí, porque yo he empezado a ver el wrestling en el año 89, pero volví en el 2004, es John Cena. Y además lo vamos a dejar aquí. Que empezó como el doctor del Tuganomics que sí, que ciertamente empezó como un tipo rudo, muy arrogante, pero es que siempre fue face y toda la vida ha desarrollado su carrera como face, más aún. Sí, intentó alguna vez que fuese heel, pero es que no podía. Además tiene esto del never give up, no te rindas. Encima, joder, participa en el Make-A-Wish Foundation o sea, que es un alma de la caridad.
Y yo siempre recuerdo, no sé si te acuerdas tú, en la época de pandemia, en WrestleMania 36, la Firefly Funhouse match contra Bray Wyatt, que jugó con el momento de que él siempre quiso ser heel en algún momento y que entra a la New World Order. Pues es un hombre que se ha reído de sí mismo por estos motivos, pero toda la vida ha sido face. Todavía ha sido face y la gente lo ha comprado como tal hasta que se cansaron de él Sí. por meterlo con calzador, porque la gente ya no podía ver a John Cena. Y esto es uno de los casos curiosos de que un gran face, porque lo hacía muy bien, cansara al público de tal manera que lanzara la camiseta y la gente la devolviera. Eso ha sido uno de los momentos más cómicos de la historia sin quererlo y sin buscarlo. Sí, sí. Lo que pasa es que él siempre lo ha asumido muy bien. O sea, para mí John Cena ha sido uno de los grandes profesionales de la industria. También muy de McMahon. O sea, este hombre defiende a McMahon por todos los... Haga lo que haga. Pero vamos, para mí es el face de manual. Por lo menos de la época contemporánea. Si pongo un tweet, Luis, tú me contestarías. ¿Es John Cena el mejor face de la historia de la historia? Pero habría que decirle, de la WWE, de la historia contemporánea, ahí sí que me lo comprarías o no. Hombre, de la historia contemporánea puede que sí, pero date cuenta que un face que no es aclamado y querido por el público no es el face principal. O sea, te quiero decir, él desarrolla la labor de face, sí, lo hace bien, sí, el público no lo compra, por lo tanto algo falla. Habría que cuestionarlo. Sí. Y mira, fíjate, eso me lleva a, ya para anticipar futuros programas, que es ese de los twiners, de los que ha sido, porque haremos un programa de este luchador ha sido mejor face como heel. Hemos conocido luchadores que han intentado ser heels y el público les apoyaba, con lo cual al final han tenido que volver otra vez a ser face, pero eso en el siguiente programa. Eso es. Y bueno, don Julio, llegados a este punto, Sí, nos tenemos que despedir, sí, señor. aunque el público no quiera. Efectivamente, que le Que estamos dando buenos programas que luego dicen, no, que hacéis programas de media hora. No, este está casi 50 minutos, que lo estoy aquí viendo. Claro, y luego además la gente que nos sigue y la gente que pone comentarios positivos. Ahí está. Mal que les pese a muchos. Bueno, Es lo que hay. a lo mejor, si pagan a lo mejor alguno, pues a lo mejor ponen alguno negativo y ya está. Yo qué sé, Puede ser, puede quién ser. sabe, quién sabe. Bueno, en fin. Don Julio, Saludos. muchas gracias. Chicos, chicas, nos vemos. I'm Stone Cold Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's.